Todos abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Yo ya me encargué de mandarles la versión que es la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a terminar este domingo. Este no es el último domingo del mes. Tenemos otro domingo más que es el 30. Y si Dios lo permite, tendremos un hermoso tiempo de adoración a Dios con nuestra cena del Señor. El próximo domingo 30. Dios tendrá una palabra fresca y especial para cada uno. Pero hoy quiero concluir esta epístola de los Filipenses, que tiene 4 capítulos, 2 capítulos con 30 versículos. El capítulo 3 tuvo 21 versículos, y este capítulo 4, 23 versículos. Una hermosa epístola situada en Roma, escrita desde la cárcel por el apóstol Pablo. Personajes importantes que aparecen aquí en esta epístola: Pablo, Timoteo, Epafrodito, ¿sí? Hombres de Dios, entregados a la obra de Dios. Pablo, puntualmente un gran misionero, por eso la tomamos esta epístola, para poder aprender acerca de la obra misionera. Si tú te diste cuenta, la semana pasada todos los días tuvimos una información de la obra misionera, un testimonio, una biografía, un video, para que nosotros tengamos bien en claro qué es la obra misionera, qué es lo que hace un misionero en el campo misionero, qué es lo que hace la iglesia para aquellos que son misioneros. Y hoy claramente vamos a ver mucho para nosotros en este gran reto y desafío. Así que yo quiero concluir este domingo con Filipenses capítulo 4. Todo Filipenses tiene un eslogan que le he colocado y es: agradecidos en Cristo Jesús. Agradecidos en Cristo Jesús. Ese fue el título general de esta epístola de Filipenses. El título del capítulo 4, el de este día, es los procesos prácticos en mi andar con Cristo y en mi identidad eclesiástica. Voy a repetirlo. Los procesos prácticos en mi andar con Cristo y en mi identidad eclesiástica. Estamos en el capítulo 4 de Filipenses. Yo quiero leer el versículo lema o el versículo clave del capítulo 4, que es el versículo 9. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas, lo voy a leer en la NTV y en la traducción del lenguaje actual. Y tengo un desafío para cada uno de nosotros. Y acá tenemos el versículo clave del capítulo 4. Dice así en la versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Voy a leerlo ahora en la NTV, Nueva Traducción Viviente. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y la traducción del lenguaje actual dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Muy bien, aquí tenemos estas tres versiones. Y el reto y el desafío que tengo para cada uno de nosotros es hacer una paráfrasis de versículos claves de Filipenses. Una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es tomar el texto original y con nuestras propias palabras definir qué dice ese versículo. Con nuestras propias palabras. Es como parafrasear, una paráfrasis. Y yo lo he hecho con estas palabras claves que aparecen en nuestro versículo 9, que es aprendido, recibido, oído, visto y practiquen. Las primeras 4 palabras, si tú lo ves bien aquí, hablan de algo en un verbo pasado. Es algo que se procesó, por eso mi título, los procesos. ¿Sí? Porque yo escucho, yo veo, yo recibo, yo aprendo
y lo que tengo que hacer es practicar, y el practicar es presente y continuo. Así que yo hice ya mi tarea de esta paráfrasis, aprendido. La palabra aprendido, mi paráfrasis, es del versículo 21 del capítulo 1. Y es así: la vida tiene sentido cuando se vive para Cristo. Esa es mi paráfrasis. Phil 1:21. La palabra recibido. Mi actitud debe ser siempre humilde como la de Cristo. Filipenses 2:5. Oído. Me uno a la manera de ser de Cristo. Filipenses 3:9. Visto. Mi motivación es pensar y ser como Cristo. Filipenses 4:8. Practiquen. Mi decisión de cada día es buscar estar en paz con Cristo. Filipenses 4:9. Entonces estas palabritas que tenemos en este versículo van a dirigir dos puntos principales que tengo en el mensaje de hoy. Dos puntos y un saludo final. Pero los dos puntos principales son, primero, los principios prácticos para enfrentar las pruebas y los procesos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Los principios prácticos para enfrentar las pruebas y los procesos. Vamos a ver 7 principios aquí muy importantes e interesantes para enfrentar las pruebas y los procesos. Y la realidad es que todos estamos pasando por pruebas. Algunas por nuestra propia irresponsabilidad y otras por parte de Dios, porque Dios nos pone en pruebas. Él nos deja pasar por diversas pruebas. Pero la diferencia aquí de las pruebas es los principios. Porque si no tenemos principios, las pruebas nos van a superar, nos van a ahogar y evidentemente no vamos a aprovecharlas. Aunque hayamos sido irresponsables, aunque hayamos tomado una mala decisión y aún aunque Dios nos haya puesto en una prueba, si no tenemos principios de la palabra de Dios, por supuesto, difícilmente saldremos aprobados. Es decir, le sacaremos provecho a estas pruebas. Pero el segundo punto es el proceder práctico de la iglesia para la provisión económica de siervos dedicados a la obra de Dios. Capítulo 4, versículo 10 al versículo 20. El proceder práctico de la iglesia para la provisión económica de siervos dedicados a la obra de Dios. Versículos 10 al versículo 20. Y en último lugar, Pablo bendice a personas enfocándolas en su posición en Cristo. Eso es del versículo 21 al versículo 23. Vamos a lo primero. Los principios prácticos para enfrentar las pruebas y los procesos. Versículos 1 al versículo 9. Voy a leer aquí en la Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Así que siempre que empiece un capítulo con esta frase, así que es pensando en lo que dice. Pablo puso en la mente de los filipos o los filipenses la ciudadanía que tenían, la esperanza que tenían, la colocó en la mente de esos creyentes. Y él comienza diciendo lo siguiente: hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. El primer principio práctico para enfrentar las pruebas y los procesos está en el versículo 1, que dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y el primer principio es evaluar mi relación con Dios a la luz de si estoy en tres aspectos. Primero, evaluar mi relación con Dios a la luz de si estoy firme en mi relación con Dios. Firme en mi relación con Dios. Ahí dice el texto bíblico que teniendo la posición de la ciudadanía, la esperanza, lo que se espera de nosotros es que estemos firmes. Pero no solamente si estoy firme en mi relación con Dios, que habla de mi tiempo con Dios, sino que el segundo ahí en mi evaluación, estoy fuerte en el servicio a Dios, porque Pablo habla aquí de las coronas y habla aquí de las prioridades que debemos tener en mi servicio a Dios. ¿Estoy fuerte en esto? ¿Tengo fuerza para poner mis prioridades en orden y que Dios siempre sea lo primero para servirle? Porque Pablo está hablando de que los filipenses eran su gozo y su corona. Su gozo presente. Su gozo presente. Más de 17 veces Pablo menciona esta palabra gozo y la voy a mencionar en el versículo 4 puntualmente. Pero su corona, porque Pablo sabía que el día de Cristo, el día que Pablo esté con Cristo, los filipenses, como los de Galacia, como los de Tesalónica, como los de Corinto, como los de Roma, iban a dar testimonio por Pablo de lo que Pablo hizo como siervo del Señor. Y el servicio debe ser siempre una prioridad. Y ahí está mi evaluación. ¿Estoy fuerte en el servicio a Dios? Pero lo tercero, ¿doy frutos dedicados a Dios? Y estos frutos están 100% enfocados al trabajo que voy haciendo para Dios. Los filipenses eran un fruto. Pablo, en un momento en donde los corintios lo criticaron y empezaron a juzgarlo a Pablo porque Pablo les enseñaba la verdad de Dios y lo querían comparar con diferentes predicadores y personas que estaban ahí alrededor, Pablo les cayó la boca a todos diciéndoles que ellos eran fruto de la labor evangelística de Pablo. En pocas palabras, los frutos hablan. Los frutos hablan. Pero los frutos dedicados a Dios, no los frutos que están hechos a base de egoísmo o frutos a base de envidias o frutos a base de esfuerzos carnales que lo único que hacen es frenar la obra de Dios, frenar el crecimiento. Por eso, el primer principio práctico para enfrentar las pruebas y los procesos es evaluar mi relación con Dios. ¿Estoy firme en mi relación con Dios? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Estoy fuerte en el servicio a Dios? ¿Cómo están mis prioridades? ¿Dios es mi prioridad a la hora de servirle o Dios pasa a segundos planos cuando hay exigencias mundanas, materialistas? ¿Doy frutos dedicados a Dios? ¿Qué tal mi servicio a Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo a Dios? Segundo principio, exhortación a buscar la armonía en las diferencias, dificultades y desacuerdos. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Alguien dijo que una se llamaba odiosa y la otra envidiosa. En vez de Evodia, odiosa. Y la otra, en vez de Síntique, envidiosa. Pero el punto aquí es que hay una exhortación, un ruego. Y cuando Pablo menciona esta palabra, tanto aquí como en Efesios, ruego, es una palabra que viene del cariño,
de un corazón con cariño, con amor especial a personas que evidentemente son especiales e importantes, pero hay una exhortación a buscar la armonía en las diferencias, dificultades y desacuerdos, que era lo que pasaba aquí con Evodia y Síntique. Y Pablo les dice esto literalmente. Pablo les dice esto, y acá viene mi paráfrasis. Arreglemos nuestros desacuerdos en el Señor, dice Pablo. Arreglemos nuestros desacuerdos en el Señor. Dice el versículo, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Hay diferencias, hay dificultades, hay desacuerdos. Podemos pensar que a uno le puede gustar el verde y al otro le puede gustar el celeste. Podemos pensar que a uno le puede gustar que la cortina sea de una forma o sea de otra. Podemos tener diferencias en relación a los tiempos, en la manera de cómo hacer las cosas en base al tiempo. Algunos son más apresurados, otros son más lentos. Y en ese aspecto se puede tener diferencias. Pero Pablo dice que cuando nosotros venimos a Cristo y servimos a Cristo, debemos someter todas nuestras diferencias que generan dificultades, que generan desacuerdos, diferentes formas de pensar y que traen evidentemente divisiones mentales, emocionales y también físicas, porque hay iglesias, y a mí me ha tocado estar en ellas, donde se respira la división. Se respira, se ve, se palpa, se puede cortar la línea de desacuerdos que hay. Y una banda de un lado y otra banda del otro, y unos a favor de unos y otros a favor de otros. Qué mal que le ha hecho eso al Evangelio. Qué mal que le ha hecho eso a la obra de Dios. Cuando Cristo, cuando vino a enseñarnos a nosotros qué era el servicio, qué era la obra, cómo se tenía que servir el Señor, Él nos dejó en claro que tenemos que renunciar a nosotros mismos. Nunca la obra de Dios se vio enfocando, poniendo los reflectores como aquí que hay luces y hay una cámara, en uno mismo, sino en Cristo. En la causa de Cristo. Pero ven aquí el principio, que no lo tengo aquí escrito, pero que está aquí escrito. Y es este. ¿A quién afecta primero el enemigo, la carne? A los obreros. A los que están sirviendo. Porque Evodia y Síntique eran compañeras, eran colaboradoras de Pablo en la evangelización, en la iglesia local. Y se vieron afectadas, lastimadas, heridas, ofendiéndose, lastimándose por cosas que no valían la pena. Pero lo segundo que se ve afectado es la obra de Dios. La obra de Dios, las almas que ven cuando otros están peleando, cuando otros están discutiendo, cuando otros le alzan la voz por cosas que no tienen significancia, no vale la pena, la obra de Dios es afectada. Personas tropiezan y son de las cosas que pesan. Ahora, si esto lo transformo, lo pongo yo en tu hogar, como matrimonios, ¿hay desacuerdos? ¿Hay diferencias? ¿Están enfrentando dificultades a la hora de manejar las finanzas, a la hora de educar a los hijos, a la hora de la hospitalidad, cuando tienen que ser hospitalarios, a la hora de ser generosos cuando tenemos que dar? ¿Alguno de los dos está siendo egoísta? ¿Está centrando todo en la persona? ¿Saben? Si hay algo que como IBJ hemos buscado poner el dedo en el punto, es esto. Buscar madurez espiritual. Y buscar madurez espiritual es un proceso justamente de lo que estoy predicando en esta mañana. En donde yo me identifico con Cristo y aplico la ley de oro de ponerme en los zapatos del que está enfrente. Y erradico de mi vida la palabra es que tú me hiciste, es que tú me lastimaste, es que tú me ofendiste, es que es culpa tuya. Eso se erradica de la lengua, del vocabulario, del pensamiento y del sentimiento, porque Dios permite todo en mi vida. Dios es soberano. Y Dios permite las diferencias, Dios permite las dificultades y aún los desacuerdos para ver qué va a salir de mi corazón.
Si vas a abrir el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, el autocontrol, va a salir el fruto de la carne, que es el insulto, que es la ofensa, que es me cansaste, ya no quiero saber nada de ti, y las malas palabras, y la ley del hielo, y gana el egoísmo, gana la envidia. Pablo aquí les ruega y les dice: pónganse de acuerdo en el Señor. Lo que está diciendo Pablo en el versículo 2 es que sin en el Señor es imposible lograrlo. Es imposible. Por eso las estadísticas van en aumento de los divorcios, de las separaciones, empresas que truenan porque difícilmente se logran estos. Y a los que son creyentes les he dicho una y hasta el cansancio: pongamos principios para la empresa. Principios de Dios que a tu empresa le van a dar éxito, y aquí hay uno. Tercer principio. Primero, evaluar mi relación con Dios. Segundo, exhortación a buscar la armonía en las diferencias, dificultades y desacuerdos. Tercero, esforzarme en forjar carácter. Versículo 3 y versículo 5. Dice así: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esforzarme en forjar carácter. Y lo primero aquí es fidelidad en estar para ayudar. Pablo dice: en verdad, fiel compañero. Y la idea de esa frase, fiel compañero, es compañero del mismo yugo. Se han preguntado muchos a quién se refería Pablo. Epafrodito. Ponle la firma que es Epafrodito. Pero otra de las cosas que menciona el texto bíblico es la importancia de haber un tercero cuando dos no se ponen de acuerdo. Un tercero que venga y sea como una especie de árbitro. Y eso es 100% bíblico. 100% bíblico. Si dos no se pueden perdonar, si dos no se pueden soportar, si dos no pueden arreglar sus diferencias, Pablo dice: traigan a un tercero, espiritual, maduro, que tenga conocimiento de la palabra de Dios y que aplique la consejería bíblica, primero a su vida y después a esta situación que ustedes están enfrentando. Eso hace una persona con carácter. Y ven aquí, dice la palabra de Dios, en el versículo 5, bondad. La Reina Valera dice vuestra gentileza. La NTV dice considerados, bondadosos, gentiles y considerados en la forma de ayudar. Porque hay de formas y formas en ayudar. Podemos ayudar dando el avión. Sí, te voy a ayudar y nunca te ayudo. Te lo dije. Como esa parábola que Jesús cuenta de los dos hijos que el padre los manda a la viña. Uno dijo que sí iba a ir y no fue. El otro dijo que no iba a ir y fue. La actitud aquí es: ¿cómo ayudamos? ¿De qué manera ayudamos? Cuando alguien me pide la ayuda, ¿yo estoy consciente de lo que implica esa ayuda? Que puede ser una ayuda muy simple, pero es ayuda en sí. O puede ser muy importante y tengo que darle la relevancia, porque es lo que está diciendo Pablo. Pero aparte de la fidelidad en estar para ayudar, es decir, que se cuente con nosotros. Aparte de la bondad, gentileza y consideración en la forma de ayudar, también tenemos alguien que es temeroso del Señor en la ayuda, porque el texto bíblico dice: el Señor está cerca. Y cuando yo me esfuerzo en forjar carácter, lo primero que tengo que entender es que yo no tengo carácter. Yo tengo un temperamento que me domina. Un temperamento doblegado, controlado por la vieja naturaleza, por el viejo hombre, por el Adán, pero vino Cristo a mi vida y Cristo en mi vida puede forjar el carácter de Cristo. Y ahí es donde yo entro en conciencia. ¿Por quién hago las cosas? ¿Para quién hago las cosas? ¿Cómo debo hacer las cosas? Cuando hacemos las cosas con el carácter de Cristo, cada vez lo podemos hacer mejor. Cada vez la suma de los detalles es en aumento hacia la excelencia, hacia la virtud, hacia la exaltación de Cristo. Y tenemos una frase que no la repetimos de los dientes para afuera.
La repetimos de todo corazón porque es lo que realmente anhelamos, que el nombre de Dios sea glorificado con lo que estoy haciendo. Y ese es el tercer principio práctico para enfrentar las pruebas y los procesos, esforzarme. Primero, evaluar mi relación con Dios a la luz de este versículo 1. Segundo, exhortación a buscar la armonía en las diferencias, dificultades y desacuerdos. Tercero, esforzarme en forjar carácter. Cuarto principio, enfocado en la fuente del ánimo. Versículo 4. Dice el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Y qué lástima que no les puedo ver. Si estuviéramos en la iglesia, te lo prometo que me pararía frente de ti para ver si hay regocijo, que es más que gozo. El regocijo es más que gozo, es más que alegría. Pero miren, este versículo a mí me ha ministrado tremendamente. Como les dije, más de 17 veces Pablo va a hablar del gozo en esta epístola. Algunos le han llamado a la epístola de Filipenses la epístola del gozo. La epístola del gozo. Y hay una simple explicación de lo que es gozo, que es tener a Cristo en el corazón. Saber que Cristo vive en mí. Pero yo puse aquí, en este enfocado en la fuente, 3 cosas. Primero, el aliento del Señor es una alegría dibujada en mi cara. El aliento, porque el regocijo y el gozo me alienta y dibuja en mi cara una alegría, una sonrisa en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de lo que yo pueda estar pasando. Pero segundo, el amor del Señor es un alivio para mi andar o para mi alma cansada o mi andar cansado. Porque el gozo del Señor es el amor del Señor a mi vida. Y es un alivio que me hace descansar en mi cansancio, en mi pesar. Pero tercero, las acciones favorables del Señor son mi ayuda en las circunstancias desagradables. Y Pablo está escribiendo esto en un contexto de dificultad, de riña, de pleito, de situación desagradable. Pablo preso, malamente tratado. Y Pablo dice que las acciones favorables del Señor eran su ayuda en esas circunstancias. Por eso Pablo escribe, regocíjense, regocíjense, regocíjense en el Señor, y lo afirma siempre, siempre. ¿Te regocijas siempre en el Señor? ¿Estás regocijándote en Él? Entonces tu ánimo va a tener aliento, tu enfoque va a tener aliento, amor y esas acciones favorables, tú las vas a ver. El quinto principio, entregado a todo lo saludable, Versículo 6, dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, entregado a todo lo saludable. Y aquí tengo algunas cosas muy prácticas. Comienzo con una pregunta. ¿Podrá el Hijo de Dios vivir sin afanes? ¿Puede el Hijo de Dios vivir sin inquietudes, sin afanes? Bueno, el texto bíblico nos dice cómo yo puedo vivir sin afanes. Y hay 3 cosas básicas y prácticas, que son principios. Primero, no tener ansiedad por nada. Sí, ¿y qué más me dices tú? Sí, sigue pasando eso. Eso, pásatelo rápido. Ok, lo voy a pasar. 2, orar por todo y en todo. Ok, perfecto, dale, vale, me encantó. Orar por todo y en todo momento. Pero lo tercero, ser agradecido por todo. Lo primero puede ser una simple frase de cliché, pero no es de cliché porque está en la Biblia. Dice, por nada estén afanosos. Es decir, nada debería preocuparte, nada debería inquietarte, nada debería ponerte mal. Si oraras por todo y en todo momento.
si fueses agradecido por todo. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste al Señor por la prueba que estás enfrentando? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste bastante tiempo con Dios dándole gracias? Y uno le puede dar gracias porque estrena un coche. ¿Quién no le va a dar gracias por estrenar un coche? O le puede dar gracias por estrenar una casa. O porque le dieron un aumento del sueldo. Pero te aseguro que es difícil darle gracias cuando quizás tienes una esposa o un esposo rencilloso o rencillosa. O tienes hijos rebeldes. O tú como papá o como hombre te das cuenta que no estás dando el ancho. Y que te está costando o no te estás esforzando de plano en ser el hombre que Dios quiere que seas. Y estás fracasando. Darle gracias a Dios por eso. Agradecerle a Dios por eso. Bueno, una de las cosas que la Biblia nos enseña acerca de la gratitud es que tenemos que ser agradecidos en todo. La gratitud hace un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de sentir. La gratitud hace un cambio en mi manera de ver las cosas, pero tenemos que entender algo. Esta gratitud no está en una esfera de una vida terrenal, sino en una vida espiritual. Por eso Pablo dice que tenemos que estar orando. Y cuando habla de orar, habla de esa esfera de la dependencia de Dios. Pero después Pablo dice súplica, súplica. Y la Reina Valera habla de peticiones. Bueno, aquí también lo dice, conocer sus peticiones. Dadas a conocer sus peticiones. Tenemos que orar con gratitud y decirle a Dios lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo y luchando, y específicamente decírselo a Dios. Pero antes, darle gracias. Darle gracias. Porque miren, la gratitud va a ser un mensaje, va a obrar un mensaje internamente. ¿Y saben qué va a hacer? Nos va a humillar. Nos va a ubicar en esta onda de la vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios y lo que Dios puede hacer? Y nos va a poner a nosotros en nuestro lugar para que no vayamos a Dios con exigencias. ¿Saben qué van a pasar? Vamos a dejar de pedir tanto. Vamos a dejar de ponerle tiempo a Dios y decirle, Dios, mira, no me estás contestando, no me estás respondiendo. Si nosotros nos entregamos a todo esto saludable. El sexto principio es experiencia integral. Al aplicar los principios de Dios, va a haber una experiencia integral. Cuando yo aplique los principios mencionados, la evaluación, la exhortación, el esfuerzo, el enfoque, la entrega, va a haber una experiencia y va a ser integral. Y el versículo 7 dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el versículo, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Recuerden que Pablo estaba preso. Y había una custodia para Pablo como uno de los peores presos, Pablo y Silas. Y esa custodia estaba día y noche al lado de Pablo, ahí mientras él estaba preso. Y cuando menciona Pablo este versículo 7, está hablando de eso. Que la experiencia aquí es que hay una custodia, pero dice Pablo, del corazón, de mi vida y de mi mente. Dios es como esta guardia romana que día y noche me custodia. No quiere que yo me salga, que yo me escape de la cárcel. Y dice Pablo, en esta prueba, en este proceso que yo estoy viviendo en mi vida, Dios hace eso, pero con mi corazón, con mi mente, con mi vida. Pero también un cuidado santo para un pecador enfermo. Porque dice el texto bíblico que Dios cuida, que Dios protege, que Dios vela por lo que o me hace agradarle a Él o me hace desagradarle a Él, que es el pecado. Porque los afanes me llevan a pecar. Los afanes me pueden llevar a tomar lo que no es mío, a robar, a mentir, a estar malhumorado. Pero aquí lo más sorprendente y lo más privilegiado en la experiencia es la paz de Dios.
Vean lo que dice el texto bíblico, y la paz de Dios. Aquí yo anoté una frase que me gustó mucho. Qué tónico más necesario en este tiempo de neurosis, en este tiempo de derrumbamientos nerviosos, de tranquilizantes y de angustia mental. La paz de Dios, la paz de Dios puede convertirse en el mejor antídoto, remedio para aquello que nos hace estar neuróticos, nos hace estar irascibles, no nos deja dormir en las noches, esa angustia, la paz de Dios. Pero el séptimo principio, estabilidad en mi seguimiento del ejemplo de vida. Estabilidad. Esta palabra a mí me encanta y es muy costosa. La estabilidad, mis amados y amadas, no es fácil. Por eso es un principio que se debe buscar. Estar estables, mantenernos en un equilibrio. Y ustedes saben que lo peor para los seres humanos es el desequilibrio. Y tanto los psicólogos como los psiquiatras están a favor de lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y habla de un pensamiento positivo. Pero miren, aquí yo tengo dos cosas. Primero, pensar como Cristo, versículo 8. Pero segundo, actuar como Cristo, versículo 9. Y yo pongo a Cristo aquí como el todo. ¿Por qué? Porque si yo veo un ser verdadero, ese es Cristo. Si yo veo un ser digno, ese es Cristo. Si veo un ser justo, eso es Cristo. Si veo un ser puro, eso es Cristo. Un ser amable, eso es Cristo. Un ser que en todo es honorable, eso es Cristo. Un ser que muestra virtud y que siempre me muestra sus virtudes en todo y que merece elogio, ese es Cristo. Eso es Cristo. Y en eso yo debo pensar en Cristo. Porque Cristo debe ser mi ejemplo. Cristo debe ser mi modelo. Cristo debe ser aquello con lo que yo procese las cosas de la vida, las pruebas. Porque fácilmente las pruebas superan mi mente, me vuelan los pensamientos, las circunstancias, el egoísmo, el orgullo, el maltrato, las groserías, la forma de ser de la gente, los arrebatos me superan. Y por eso la reacción. Pero cuando Cristo está en mi forma de pensar, yo alimento mi mente, lo que pienso con Cristo. Realmente, amados míos, realmente hay un poder renovador que me lleva a actuar como Cristo. Por eso el versículo 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Esto dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También lo mencionó en Gálatas cuando estudiamos la epístola de los Gálatas. Pablo dice o dijo: vean en mí lo que yo hago imitando a Cristo. Pablo no se podía atrever a decir eso porque podía ser muy jactancioso, de mucho orgullo, si él no ponía a Cristo en la ecuación. Y miren, Filipenses nos habló mucho de esto, del ejemplo. Filipenses nos enseñó que Cristo es el ejemplo supremo. Y también puso a Timoteo, puso a Epafrodito como ejemplos, como personas en las cuales pensar cómo actuar. Dice que no buscaban lo suyo propio. Dice que no tenían una actitud de centrarse en sí mismos, aún estando enfermos como Epafrodito, sino en las necesidades de los demás, en la obra de Dios. Y para terminar, el proceder práctico de la iglesia para la provisión económica de siervos dedicados a la obra de Dios. Filipenses 4, 10 al 20. Dice la palabra de Dios: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad,
Antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo, dice Pablo, en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Dice el versículo 17, no es que busque donativo, dádiva, ofrenda, dice Pablo. El versículo 17, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero lo he aprendido todo y tengo abundancia. No sé si prestaste atención a la palabra aprender, pero acá lo menciona varias veces, dice Pablo. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios, dice el versículo 19, proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hice con este párrafo? Este párrafo del versículo 10 al versículo 20, que le titulé como segundo punto, el proceder práctico de la iglesia para la provisión económica de siervos dedicados a la obra de Dios, lo dividí en 4 puntos. 4 puntos que lo único que hago es poner la frase bíblica. La frase bíblica. Y yo quiero que tú veas cómo esto nos va a nosotros dirigir como iglesia. Para entender qué papel tiene la iglesia para la provisión económica de los siervos dedicados a la obra del Señor, a la obra de Dios. Lo primero, cuidar al obrero. Primero, cuidar al obrero. Dice el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Reavivaron el cuidado por el obrero. Es decir, cobraron vida. Pensaron, a ver, este es un hombre del Señor, es un misionero, está dedicado a la obra. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que tenemos que dar, que tenemos que ver qué hacen los obreros y tenemos que ser parte en la obra de esos obreros. Pero el punto aquí es este, de la iglesia que entiende el principio, que no es, ahí te van 500 pesos, ahí te van 1000 pesos, ahí te van 20 centavos, ahí te va una despensa, ahí te va esto. No, no es ese el punto. El punto es cuidar. El punto es cómo está el obrero. ¿Cómo se siente el obrero? Porque quizás el obrero no necesita una despensa. Lo que necesita es que tú tengas una mejor actitud en la vida cristiana. Aunque aquí el contexto sí está enfocado a la parte material y económica. Y Pablo daba gracias por eso. Pero yo quiero ampliar ese pensamiento que puede ser a veces muy, muy limitado en el dar. Y Pablo dice, ya al fin han reavivado su cuidado de mí. Pero segundo, aparte de cuidar al obrero, lo segundo, y esto es muy importante, es conoce al obrero. Conócelo. Y Pablo dice en el versículo 11 al versículo 13, no que hable, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera sea mi situación. Y Pablo va a decir, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la idea aquí es esto. Pablo dice, conóceme. Primero, he aprendido a contentarme. Porque el contentamiento es junto con pegado con el gozo.
Por eso Pablo dice que el gozo era la fuerza de Pablo. Pero era aquello que lo llenaba, porque imagínate tú la circunstancia de Pablo, preso, solo, no tenía familia Pablo no estaba casado, no tenía hijos. ¿Quién alentaba a Pablo? ¿Quién lo motivaba a Pablo? ¡Cristo! Era Cristo el que lo motivaba y Pablo les comparte a los filipenses su testimonio. Me dice, dice Pablo, conózcanme. ¿Qué deben conocer de mí? Que lo que aprendí en la vida cristiana es a estar contento con Cristo. Porque está en un contexto de darle gracias a Dios por lo que los filipenses habían hecho por Pablo. Que era mandarle donativos, mandarle ofrendas, mandarle alimentos a través de Epafrodito. Pero lo segundo, he aprendido el secreto del contentamiento. ¿Y cuál es el secreto del contentamiento? ¿Cuál es el secreto del contentamiento? Ahí te va. El secreto del contentamiento es la dependencia de Dios. Ese es el secreto. ¿Te lo repito? Sí. El secreto del contentamiento es aprender a depender de Dios. Cuando los siervos del Señor dejamos de depender del Señor, empezamos a depender de los hombres. Pero los hombres, todos los hombres, luchamos con el tema de los compromisos. Y pensamos que el dar está medido en la medida del ganar. Y Filipenses, los principios aquí dicen todo lo contrario. Porque no eran creyentes que les sobraba. Y ellos hacían un sacrificio para... ¿Sabes cuál era el sacrificio? Que aún sacaban lo que era lo medido y lo daban para la obra del Señor. Por eso Pablo exalta al Dios que da conforme a sus riquezas, no de sus riquezas. Pero lo tercero, primero cuida al obrero, conoce al obrero. Tercero, comparte con el obrero. Dicen los versículos 14 al 18. Perdón, me faltó un punto en el conoce al obrero. He aprendido a contentarme, he aprendido el secreto del contentamiento. Y lo tercero, que es muy importante, he aprendido dónde encontrar fuerzas, dice Pablo. En medio de la necesidad, porque, tuvo hambre, ojo, hay que tener hambre. No sé cuántos de los que estamos aquí o allá han tenido hambre realmente en la vida. Pero Pablo dijo, yo no sé tú, cuando tienes hambre, o yo lo que hago, lo que hacía en su momento de chiquito, cuando quedé huérfano o qué sé yo. Pero dice Pablo, yo te voy a decir cuál es mi experiencia. Y dice Pablo, he aprendido dónde encontrar las fuerzas, dice Pablo. Por eso el versículo 13. ¿Cómo me pone en la piel? ¿Cómo te pone en la piel el versículo 13? Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso, ¿no? ¿Te faltan fuerzas hoy? Quizás para trabajar, porque te está faltando, o estás teniendo un problema, te faltan fuerzas, Cristo te las va a dar. Porque esa es la provisión que exalta Pablo en medio de la provisión. Es Cristo la provisión. Pero tercero, cuida al obrero, conoce al obrero, comparte con el obrero. 14 al 18 dice la palabra, sin embargo han hecho bien en compartir. Vean cómo repite, compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió, dice, conmigo, en cuestión de dar, recibir. Esta frase es clave aquí, en cuestión de dar y de recibir. Porque no puedo dar lo que no recibo. Ojo, es importante esto. Pero si yo lo pongo en un plano espiritual, no me falta nada que Cristo me prometió que me iba a dar. Lo tengo todo. Entonces mi actitud para el dar debe ser como la que Cristo tuvo para conmigo. Lo dio todo. Dice, si no solamente ustedes, exalten eso. Solamente ustedes, dice Pablo. Como dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, dice Pablo en Filipenses 2. A ninguno. Sino solamente uno. Acá dice a los filipenses, en la cuestión del dar, porque a una Tesalónica enviaron, palabra clave, enviaron dádiva más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva, ofrenda, donativo en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero dice el versículo 18, lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito
Lo que han enviado. Ven cómo repite, repite, repite. Y dice cómo debe ser la ofrenda, dice Pablo. Fragante aroma. ¿Qué significa esto? Que la ofrenda, como lo hemos enseñado en la IBJ, es una adoración a Dios. Cuando yo ofrendo, se desprende un olor de mi alma, de gratitud, de desprendimiento, de reconocimiento de lo que Dios es. Por eso no doy, ay, que me va a morder acá adentro. Nadie me va a morder. Soy yo el que muerdo con la avaricia, con el materialismo, con la codicia. Y dice Pablo, dice fragante aroma, sacrificio aceptable. ¿Por qué es un sacrificio aceptable? ¿Por qué es un sacrificio aceptable? Porque no puede haber ofrenda sin sacrificio en relación a lo que Cristo hizo por nosotros. No puede existir una ofrenda que sea, si tú das lo que te sobra, eso no es un sacrificio aceptable. Dice el pastor Miguel Núñez, hablando del tema del diezmo en el Antiguo Testamento y de ofrenda del Nuevo Testamento. Dice, nunca he escuchado a una persona en la iglesia local que haya tenido la actitud de madurez en relación al dar en este punto importante, que se queja del diezmo, pero no está dispuesto a dar ni el 11, ni el 12, ni el 15. O sea, el diezmo se pudo volver un conflicto para las iglesias. Y yo sé que hay iglesias que lo han muy mal manejado, que le piden a las familias que pongan su nombre en el sobre y les pasan lista para la ofrenda del diezmo. Y tienen que poner familia de tal y el diezmo. Y ahí el pastor, cuando ve que la familia no pone su nombre y no aparece el diezmo, evidentemente, lo llama a la cita. Yo no creo que tenga que ser así. Porque la Biblia no me dice que tiene que ser así. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que tengo que dar voluntariamente, con alegría, no por necesidad. Ni por contienda, ni porque me están pidiendo. Pero el sacrificio, amados míos, el sacrificio tiene que ver con Cristo. Y hay un gran problema en nuestra sociedad con el tema de sacrificio. Del dar para Cristo lo que le corresponde a Cristo, que es más del 10. Pero como lo he hecho en evaluaciones de la tesorería, es más que evidente que en la congregación son quizás 5 o 10 familias que tienen este principio bien establecido. Esta postura de saber por qué dan. Y por eso termina Pablo diciendo en el versículo 18, agradable a Dios. Porque adoro sacrificando, agradando. En pocas palabras, han hecho bien en compartir conmigo, dice Pablo en el versículo 14. En el 15, solamente ustedes. En el 16, enviaron dádivas. En el 17, busco fruto que abunde. Pero en el 17, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Este versículo 18 es clave. Y miren, Hudson Taylor, que fue un misionero a la China, dijo 2 frases que yo quiero decirte y ya termino. La primera frase, la obra de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. La obra de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Y este es el que más me hizo temer. El segundo. Esto dijo Hudson Taylor. Lo que debemos temer en gran manera no es la insuficiencia de fondos, sino demasiados fondos no consagrados. Uf. Qué interesante. ¿Dónde nos ubicamos aquí nosotros? ¿Dónde estamos parados? Por eso, cuidar al obrero, conocer al obrero, comparte con el obrero. Y termino, confía en Dios. Versículo 19.
Dice el versículo, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero resaltar esta frase, conforme a sus riquezas. Los fieles y dadivosos en sus ofrendas a Cristo nunca carecerán de lo necesario. Dios suple las necesidades de su pueblo, no de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Te pongo un ejemplo muy simple. Si un multimillonario diese unos centavitos a un niño, le estaría dando de sus riquezas. ¿Sí? Pero si diese $100,000 a una causa digna, estaría dando conforme a sus riquezas. La suministración de Dios es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y miren, yo quiero exaltar esto. Nada podría ser más rico que esto. Nada. Nada. Y no estamos hablando de riqueza material, porque son de los principios que tenemos personalmente para aplicar. No estamos hablando de enriquecer económicamente a la iglesia, para tener un súper salón, una súper propiedad, si Cristo viene pronto. Estamos realmente queriendo que Dios obre en nosotros, en nuestro corazón, para que aprendamos a dar. Porque ¿cómo termina Pablo? Primero cuida al obrero, conoce al obrero, comparte con el obrero, confía en Dios, dice Pablo. Porque Pablo dice, es mi Dios, y habla de una relación que tiene con Él y cómo que experimentó. Pero Pablo termina diciendo, contribuye tributo al Dios de la obra. Versículo 20, ¿cómo dice? A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí termina el contexto de la provisión económica. Tenemos que darle gloria, tributo, con el dar al Dios de la obra. ¿Quién lo pide esto? Dios. Esto es palabra de Dios. Tenemos que contribuir. ¿Por qué? Porque de Dios es todo y para Dios es todo. Y vamos a estudiar acerca de finanzas sanas. Y esto es un principio de las finanzas sanas. De Dios es todo y para Dios es todo. Porque Dios no quiere que tengamos deudas, que tengamos problemas con los bancos, que andemos con miedo con el fisco, que nos va a agarrar y nos va a poner ahí una multa. Dios no quiere eso. ¿Pero por qué pasa muchas veces eso? Porque no tenemos principios con el dinero, con el dar. Así que termino. Pablo bendice a personas enfocándolas en su posición en Cristo. 21 al 23. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. La Reina Valera, que es una versión que hemos usado, termina con un amén. La NTV no termina con amén. La de las Américas no termina con amén, pero yo quiero terminar con un amén. Soy un poco tradicionalista. Pero miren, ¿por qué quiero mencionarlo rápido? Pablo bendice a personas enfocándolas en su posición. ¿Cómo termina Pablo su carta? Le dice, Filipenses, ustedes están en Cristo. Saluden a todos los santos en Cristo. Y les dijo eso, ustedes están en Cristo. 2, son parte de una comunidad de fe, les dice Pablo. Los hermanos que están conmigo. Una comunidad de fe y somos parte. 3, viven practicando la santidad posicional. Dice todos los santos. Todos los santos. Y cuando Pablo menciona la palabra santo, no es que eran personas que estaban colocadas como una imagen ahí paradita, quieta, un santo. No. Lo que está diciendo Pablo es que ustedes están viviendo la santidad, que tienen como posición en Cristo, que Cristo les otorgó cuando creyeron en Él, pero la están poniendo en práctica, están luchando para agradar a Dios, para glorificarle con una vida santa. Y termina Pablo diciendo esto, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Solo la gracia bendice al espíritu. Amén. Porque Pablo habló muchas cosas aquí. Y por eso Pablo termina con la gracia. Una gracia que opera, que obra
en el espíritu de cada creyente y que le dicta la verdad de Dios. ¿En qué te habló Dios hoy? ¿Qué cosas te dijo Dios en este proceso práctico en nuestro andar con Cristo y en nuestra identidad eclesiástica? Vimos los principios prácticos para enfrentar las pruebas y los procesos, y luego vimos el proceder práctico de la iglesia para la provisión económica de siervos dedicados a Dios. Y como que hay muchas personas que quizás no pertenecen a la IBJ, siempre hemos educado a nuestra comunidad que viene a visitarnos, que cuando hablamos del dar y de la ofrenda, eso es específicamente para los que pertenecen a la Iglesia Bíblica Juriquilla. Pero claro, tú escuchaste la palabra de Dios hoy. Y el Señor pudo hablar a tu corazón en ese aspecto. Y yo sé que como creyentes se han dicho muchas cosas de este tema. Y algunas buenas, otras no tanto. Y muchos han encontrado excusa en esas cosas malas. La verdad es que no tenemos excusa para enfrentar las pruebas, los procesos, el aspecto práctico para la obra de Dios. No tenemos excusa. Aprendamos de la palabra. Padre, gracias por el mensaje. Gracias por los receptores. Gracias por la palabra viva y eficaz. Que cada una de las cosas que hoy escuchamos de ella puedan traer esa gracia a nuestro espíritu que le diga la verdad tuya, que nos haga libre, que rompa las cadenas, que forje esos principios de los que hoy tu palabra nos habló. Quizás algunos estamos en conflicto, en riña con alguien, que aprendamos a perdonar, a pedir perdón. ¿Por qué no, Dios? ¿Por qué no volvernos más humildes? ¿Por qué no ceder a cosas que no tienen trascendencia? Ayúdanos, Dios, los unos con los otros, en los hogares, que haya paz, pero una paz que busquemos solícitamente, que promovamos intencionalmente, que seamos dadores de esa paz, que va a traer salud a nuestra vida, nos va a dar un descanso importante, fuerzas. Gracias por la experiencia de Pablo, porque cuánto nos ha ayudado su vida. Gracias por este apóstol, este hombre de Dios, que puso a Cristo por encima de todo en este momento. Y Cristo era su gozo, su ánimo, su aliento, sus fuerzas. Todo lo podía con Cristo. Y así nosotros, lo que tengamos que enfrentar hoy, esta semana, que pongamos a Cristo como lo más importante, lo prioritario. Edifica tu iglesia, Dios mío, y glorifícate tú en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.